el otro encuentro que te mencioné es el encuentro del Señor con Zaqueo. Zaqueo dice que Jesús entró en Jericó. Le pedimos permiso al Señor, que está aquí junto a nosotros en la custodia. Jesús entró en Jericó, dice, e iba atravesando la ciudad. Jericó es una de las ciudades, se piensa que es la ciudad más antigua de la historia de los hombres, al menos como sociedad, ¿no? Como sociedad. Y pasan muchas cosas en Jericó, ¿te acuerdas, no? Bartimeo, por ejemplo, y más hay bastantes milagros, ¿no? En Jericó. Y allí apareció un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, que trataba de ver quién era Jesús. Seguramente Zaqueo había escuchado hablar de Jesús, habían llegado bastantes noticias del Señor, había oído hablar de él, los milagros del Señor y la predicación de Jesús. Y era un hombre importante, y por tanto, o sea, con dinero, y por tanto, no bien considerado por algunos. De hecho, Zaqueo reconoce que no se había portado bien, que había robado. Ojalá y muchos hoy día también lo reconozcan, pero bueno, esto es un comentario de amigo. Y en esto, que dice que no lograba ver a Jesús a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Zaqueo era pequeñito. Y por tanto, Zaqueo se sube a un sicomoro, a un árbol, para verlo, porque tenía que pasar por allí. Claro, la escena, si te la imaginas, produce cierta risa. ¿Por qué? Porque Zaqueo no era un niño. Zaqueo era un hombre importante, y era un importante subirse a un árbol para ver, pues era un poco llamativo, me parece a mí. Era llamativo. Y conocí un sacerdote pequeñito, medía 1,50, 1,52, 53 me parece que era, ¿no? Era simpaticísimo, se reía de sí mismo y de su estatura. Se ponía un sobrepelliz, que es esto que llevo yo, más o menos, y ya le servía como alba, porque lo cubría todo, para que deis una idea. Don Federico, que era un santo, y era muy simpático, ¿no? Y esta no le da igual subirse a un árbol, lo que fuera, para ver, porque no tenía, se reía de todo, de sí mismo y de todo, ¿no? Y entonces, cuando Jesús pasa, que se da cuenta, levanta los ojos y mira a Zaqueo. Que es impresionante, claro. Jesús se para, levanta los ojos, al llegar a aquel sitio, levanta los ojos y le dijo, se veía perfectamente, Zaqueo, baja, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Eso es un regalo que el Señor le hace a Zaqueo. Ir a su casa. Era alguien del que está oyendo hablar y que sabe que ha hecho milagros y que además tiene ya una autoridad, ¿no? Y dice que él se dio prisa en bajar y lo recibió, dice, muy contento. Recibe a Jesús muy contento. Inmediatamente, la gente, como es así, murmuraba. No sé, como diciendo, no sé si sabe que ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Siempre hay gente que murmura. Siempre hay gente que tiene envidia. Seguramente porque tenía envidia de que ha ido a casa de Zaqueo y no a mi casa. O por no sé, o porque Zaqueo era conocido por eso, ¿no? Por ser muy rico y muy, digamos, influyente. Y ahí es cuando empieza ese momento de conversión de Zaqueo. Y le dice, Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Fijaos, esto es un tema importantísimo. Porque la conversión de Zaqueo
no es una conversión puramente espiritual, sino es una conversión que llega hasta el fondo. Es decir, Zaqueo se da cuenta de que si ha robado, si ha sido injusto, tiene que devolver. De ahí la importancia de la restitución. Muchas veces cuando te viene una niña pequeña, un niño, a decirte, te dicen en la confesión, es que he robado ¿qué te puedes imaginar? Unos chuches. Pues tienes que restituir. Tienes que devolver lo que no es tuyo, porque no es justo, aunque sea una tontería. No, es que ya no puedo devolverlos, lógicamente, unos chuches, bueno, fíjate, ¿no? Pero, bueno, pues da una limosna, ayuda en casa, haz algo, pero el concepto de restitución es importantísimo, ¿no? Porque si no, no vivimos la justicia. Y la justicia, Dios es misericordioso, pero también es justo. Se empieza por unos chuches y se acaba con millones, ya me entendéis. Es decir, cuando uno no coge eso, no entiende eso, pues evidentemente no cabía. Y por eso es muy bonito cómo Zaqueo, contento, le dice al Señor, le dice, todo lo que he hecho mal, restituyo. De ahí, por ejemplo, la necesidad, por decir de una manera, de pedir perdón. El perdón en el fondo es restitución, porque también se restituye la fama de una persona. Cuando he criticado a alguien, tengo que pedir perdón. Cuando no he hablado bien de una persona, cuando tengo que pedir perdón, porque estoy restituyendo también algo que he hecho mal. Jesús dice, hoy ha sido la salvación en esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Yo creo que en esta escena, el Señor estaba mucho más contento. Qué contento se pone el Señor cuando un pecador ha sido convertido. Mucho más. La alegría es también la de Cristo. Porque Zaqueo se ha dado cuenta. Ha pedido perdón y está dispuesto a restituir. Ahora, quiero decir, Zaqueo hace algo, para llegar a eso, Zaqueo hace algo que también es importante, que es humillarse. Es decir, yo quiero llegar al Señor. ¿Y eso qué supone? Perdonad que lo diga así, hacer el ridículo. No le importa. Pero eso ya es esa humillación de Zaqueo, ese acto de humildad que hace, quiero ver al Señor y hago lo que sea y me subo un árbol y lo que haga falta, ya es un acto de amor hacia el Señor. Y el Señor lo premia también. Te estás jugando tu prestigio. ¿Pero por qué? Porque quieres alcanzar un bien mucho más alto. Y has entendido que para alcanzar ese bien alto, más alto que es tu conversión, como así, has de pasar también por la humildad. Qué importante es que entendamos, ¿no?, que en este proceso de conversión de cada uno de nosotros, llegar a Jesús supone siempre humillarse, supone siempre rebajarse. Supone siempre entender que yo tengo que disminuir, como dice el apóstol, como dice San Juan Bautista, y el Señor, para que el Señor se luzca. San José María repetía muchas veces, y lo repitió al principio de su vida como sacerdote, ¿no?, y después en los últimos años de su vida, esa frase que te sonará mucho, pero que era como un lema en su vida: ocultarme y desaparecer, que solo Jesús se luzca. Ocultarme y desaparecer, o sea, que Dios sea el que se luzca en tu vida, nosotros no, sino el Señor. Ocultarme y desaparecer, que solo Jesús se luzca. Ese es el camino. Claro, Zaqueo lo entiende y quiere hacer aquello para que el Señor vaya a su casa. Y esto, ¿qué supone? Pues supone para él también la conversión, que supone algo muy importante, y quizás, y con esto voy acabando ya este rato de oración, pues que entiende que si su vida tiene que cambiar sus actos también. ¿A qué me refiero? Ese cambio, esa conversión de Zaqueo le va a suponer también pues dejar cosas, el apegamiento a las cosas materiales. Zaqueo se desprende. ¿Os acordáis del joven rico?
que era tan buen chaval, un chico 10. Pero otro día hablando, hace ya meses, con las de segundo de bachillerato, le decía, ¿qué pedís? Si os tuvierais que enamorar de un chaval, de un chico, ¿qué pediríais? ¿Cómo tendría que ser? Bueno, me dijeron cosas impresionantes, ¿no? Os podéis imaginar. De cosas de todo tipo, ¿no? De todo tipo. Pero claro, para que sea un chico 10, entre otras cosas, tiene que ser humilde. Porque si no, bueno, una me dijo que sea guapo, que sea fuerte, que sea moreno, que sea rubio, bueno, todo ejemplo, en fin. Tiene que pasar por aquí, por la humildad. Aquel chico, el joven rico, era un chico 10, hacía todo, pero no está dispuesto a quedarse sin lo suyo. Le falta la generosidad. Está apegado a sus cosas. ¿Y dejar eso? Zaqueo sí que lo entiende. Ha vivido mucho, y ha entendido que su vida ha hecho cosas mal, y esa conversión pasa por decir: Señor, corto con esto. Y le costaría, le costaría, y mucho. Seguramente se quedaría con mucho menos de lo que tenía, pero eso suponía también su conversión. Fijaros, convertirnos, seguir a Cristo, amarle de verdad, supone dejar. Siempre renuncia. Renuncia es la cruz. Una renuncia que no significa hacer cosas distintas, raras, sino que eso que tú todos los días tienes, usas, estás, que son, incluso, no me refiero tanto a las cosas materiales, sino a tu propia vida. A tu propia vida. Esas cosas que quizás a uno le cuesta cambiar. Cambiar. Vamos a pedir al Señor todo esto. Es decir, que la conversión es la conversión que Dios nos pide, y estamos empezando el curso y creo que es un buen momento también para que nos planteemos esto. Es una conversión sin cálculos. Cuando empiezo a calcular y a dar esto, pero aquello no, esto pues entonces ya es distinto, ya no es conversión. La conversión es generosidad, es radicalidad, es entrega total, es darlo todo en el fondo para ganarlo todo. Sale contento. Zaqueo entra contento con el Señor y sale más contento todavía, porque su vida ha cambiado. Vamos a pedir al Señor aquí presente que nuestra vida cambie, porque seamos capaces también de pasar por esa humildad de darle todo a Dios. Darle todo a Dios. Y que cada uno piense, ¿qué tengo que darle yo al Señor? Eso, que a veces me cuesta. Y insisto, no me refiero tanto a lo material, que es complicado de pensarlo, sino más bien a esas cosas que me cuesta renunciar. Me cuesta renunciar. Y ahí entra el carácter, ahí entran esas cosas esos tiempos nuestros, esos tiempos que no acabo yo de darle a Dios nunca, ¿no? O esa forma de ser. Vamos a pedir a la Virgen, nuestra Madre, que dio todo, se hizo la esclava del Señor, nos ayuda a ti y a mí también a vivir así, entregados, porque ese es el camino de estar siempre contentos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada. San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.